Buenas, mi nombre es Joaquín Ricaño, soy docente de la primera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el día de hoy vamos a ver una de las principales regiones que sufre bastante por trastornos de la vida cotidiana, como por ejemplo el estrés o la mala postura, como lo es la región cervical posterior. Antes de continuar, quiero aclararles que esto es simplemente una guía de estudio y debe ser completada con la bibliografía que ustedes eligieron para estudiar la materia. Bien, bueno. En cuanto a la región cervical posterior, como hacemos siempre, vamos a primero ubicarla. En cuanto a su ubicación, vamos a decir que se encuentra separada de la región posterior del dorso por una línea horizontal que sigue o que pasa por el acromion y que une el acromion y la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Por arriba, el límite superior de la región va a ser también una línea horizontal que pasa justo por la protuberancia occipital externa y sigue la línea nucal superior. Hacia los laterales vamos a encontrar el borde lateral del músculo trapecio. Y si queremos dividir esta región en una región cervical posterior derecha y una región cervical posterior izquierda, vamos a trazar una línea vertical que sigue las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, dividiendo esta región en dos. Bien, perfecto. En cuanto a la organización de esta región, vamos a encontrar que sus elementos musculares y vasculonerviosos se organizan a través de planos. En este caso, vamos a hablar de los planos musculares, los cuales son cuatro, y se agrupan de superficial a profundo en los siguientes. El plano superficial, que contiene pura y exclusivamente músculos extrínsecos del dorso. El plano del músculo esplenio y del elevador de la escápula, que posee músculos tanto extrínsecos como intrínsecos del dorso. El plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza, que solo contiene músculos intrínsecos del dorso, y el plano profundo, el cual se encuentran los rectos y los oblicuos, además del multífido y los interespinosos, que presenta solo músculos intrínsecos. En cuanto al plano muscular más superficial, solamente vamos a encontrar un solo músculo, que es el músculo trapecio. Este músculo es un músculo extrínseco del dorso. Su inervación es proporcionada por el nervio accesorio, que es el onceavo nervio craneal, y también va a estar proporcionada por ramos del plexo cervical. Como ven, toda la musculatura intrínseca del dorso va a estar inervada justamente por los ramos posteriores de los nervios espinales. Como vemos en el músculo trapecio, vemos que está inervado por, en realidad, o ramos de los ramos anteriores de los nervios espinales o, en este caso particular, por un nervio craneal que es el espinal o el accesorio. En cuanto a la acción del músculo trapecio, se encarga de elevar el hombro y a su vez aproximarlo hacia la línea media. Esto dicho de una forma muy bonita. Para hacer un ejemplo muchísimo más fácil, la acción del músculo trapecio es simplemente esta. Hacer este gesto. En cuanto al siguiente plano muscular, vamos a encontrar que tenemos el plano de los músculos esplenios y el músculo elevador de la escápula. Bien, en este plano muscular dijimos que teníamos tanto musculatura intrínseca como musculatura extrínseca del dorso. En cuanto a la musculatura intrínseca, nos vamos a referir al músculo esplenio de la cabeza. En la imagen de la derecha van a poder apreciar bien una disección cadavérica de los músculos de la región del dorso, de la región cervical posterior, donde se retiró el músculo trapecio para ver los músculos, este plano muscular. Fíjense la dirección que tiene el músculo esplenio de la cabeza. Y en realidad el músculo esplenio se llama músculo esplenio, que se divide en dos vientres musculares. Uno que se llama, y que le vamos a dar el nombre de músculo esplenio de la cabeza, y otro más inferior que se llama músculo esplenio del cuello. Y por último, también en este plano, este músculo va a estar inervado por el nervio occipital mayor, que es uno de los ramos posteriores de los nervios espinales.
Después vamos a detallar bien cuáles. Y el músculo elevador de la escápula, que es el otro músculo que se encuentra en este plano muscular, va a estar, es uno de los músculos que ya estuvimos viendo hasta ahora, lo vimos precisamente en el trabajo práctico número 2, es uno de los músculos que une el esqueleto apendicular con el esqueleto axial del cuerpo, más precisamente la escápula, que es un músculo, que es un hueso de la cintura escapular, con el esqueleto axial. Este músculo va a ser un músculo extrínseco del dorso, porque está inervado por el nervio dorsal de la escápula, que es ramo del plexo braquial. Es ramo colateral del plexo braquial. En cuanto al siguiente plano muscular, vamos a encontrar al músculo semiespinoso y longísimo de la cabeza. Vamos a encontrar en este plano muscular 4 músculos que son el músculo semiespinoso de la cabeza, el músculo longísimo de la cabeza, el músculo longísimo del cuello y el músculo ilocostal del cuello. Estos 3 últimos son muy difíciles de individualizar unos del otro porque se componen de pequeños vientres musculares que se entrelazan entre sí. Por lo tanto, al único músculo que vamos a poder agarrar y diferenciar bien es el músculo semiespinoso de la cabeza. Este músculo semiespinoso de la cabeza tiene una cualidad bastante particular. Va a estar atravesado por 2 nervios. Uno, el nervio occipital mayor, y otro, el nervio tercero occipital. Bien, este dato recuérdenlo más adelante porque es bastante importante a nivel clínico. En cuanto al músculo, como se ve en la diapositiva, en la imagen de la derecha, van a ver cómo el músculo semiespinoso, que está replegado, para ver cómo los nervios, estos 2 nervios que nombramos recién, vienen desde profundo y lo atraviesan y se vuelven más superficiales. ¿Ok? Bien, el próximo plano muscular y por último es el plano de los músculos profundos. Estos músculos profundos vamos a ver qué son. En orden, los músculos rectos, los músculos oblicuos, los músculos, el músculo multífido, que es en realidad el músculo multífido, es un tipo de músculo transverso espinoso. Los músculos transverso espinosos van, como su nombre lo indica, de una apófisis transversa hasta la apófisis espinosa de una vértebra que está suprayacente, pudiendo llegar hasta 4 vértebras hacia arriba. La descripción de los músculos del músculo multífido y de los músculos transverso espinosos está muy bien explicada en un libro recomendado por la cátedra recientemente, que es el Rouvier, la 11ª edición, el segundo tomo, el tomo que se encuentra, que corresponde al tronco. En ese tomo, en los músculos de la región posterior, de la región del dorso del tronco, se encuentra una muy buena descripción de los músculos transversos espinosos, donde van a encontrar los músculos rotadores cortos, rotadores largos, los músculos multífidos. Y también hay distintas maneras de organizarlos si toman en cuenta su punto de origen, la apófisis transversa de la vértebra o la apófisis espinosa o las láminas de las vértebras que están más arriba. Se los dejo como para que lo vayan a investigar en esa bibliografía. Si pueden, obvio. En cuanto a los demás músculos, los músculos rectos y oblicuos, vamos a encontrar que el músculo recto, músculos rectos son los músculos rectos posteriores, y vamos a tener el músculo recto posterior menor de la cabeza y el músculo recto posterior mayor de la cabeza. En cuanto a los oblicuos, en vez de menor y mayor, van a ser inferior y superior. Todos estos músculos se detallan, estos últimos 4 músculos, perdón, se detallan bien en la diapositiva. Cómo es su configuración tridimensional y cuáles son sus términos de relación y situación. Los músculos que no se detallan en la diapositiva son el músculo multífido, porque como dijimos es un músculo conformado por varios vientres musculares que pueden ir a una apófisis transversa, pueden ir de una apófisis transversa a una apófisis espinosa o a otra o a otra o a otra, y forman como una especie de entretejido muscular y es difícil de individualizar. Y los músculos interespinosos del cuello, que van de apófisis espinosa a apófisis espinosa de las vértebras cervicales, que también son muy difíciles de individualizar. De hecho, son músculos muy pequeños, están muy adheridos al ligamento nucal y que suele ser difícil lograr individualizarlos en las disecciones.
pero los músculos que sí se van a encontrar en las disecciones de las mesas de trabajos prácticos van a ser precisamente estos 4 músculos que se detallan en la diapositiva, en la imagen de la diapositiva. Como verán, estos 4 músculos, tres de estos 4 músculos que se detallan en la diapositiva forman un pequeño espacio, una abertura con forma de triángulo que, por estar por debajo del hueso occipital, se va a llamar triángulo suboccipital. Este triángulo suboccipital va a estar delimitado hacia arriba por el músculo recto posterior mayor de la cabeza, hacia abajo por el músculo oblicuo inferior y hacia el costado o hacia lateral por el músculo oblicuo superior. En este caso, el músculo recto menor posterior de la cabeza no forma parte de la delimitación de este triángulo. Como toda región topográfica, vamos a encontrar que este triángulo va a tener un contenido. Y en esto me gustaría detallar un poquitito más. En cuanto a lo que nosotros nos referimos como contenido, el triángulo es una estructura bidimensional. Por lo tanto, para que algo se considere contenido, es necesario que la atraviese de superficial a profundo. Por lo tanto, el único contenido real de este triángulo suboccipital va a ser el nervio suboccipital. Es la única estructura que lo atraviesa de profundo hacia superficial. Las demás estructuras que se encuentran relacionadas con el triángulo suboccipital van a ser otra estructura muy importante, que es la arteria vertebral, que en realidad no se considera contenido, es simplemente un tecnicismo esto. No hace falta que sean demasiado detallistas en este sentido. Yo solamente lo aclaro porque he visto demasiadas dudas en cuanto a lo que se considera contenido o no de una región. No se hagan problema, simplemente sepan que esta estructura está. ¿Ok? Bien. Es la arteria vertebral que en realidad, como veníamos charlando recién, no atraviesa este triángulo desde profundo hacia superficial y simplemente se queda en la profundidad de este triángulo, por lo tanto no se suele decir que es contenido. No importa. Y por otra parte también vemos que superficial a este triángulo y no formando parte, o sea, del contenido, sino que está hacia superficial, vamos a encontrar 2 nervios que lo sobrepasan. El nervio occipital mayor y el nervio tercero occipital. En cuanto al contenido, vamos a hablar del contenido más importante, que es el nervio suboccipital, y del otro contenido que podemos llegar a considerar contenido o no, pero que también tiene un carácter bastante importante, que es la arteria vertebral. En cuanto al nervio suboccipital, es el nombre que lleva el ramo posterior del primer nervio espinal. O sea, el ramo posterior del primer nervio espinal se va a llamar nervio suboccipital. Se llama nervio suboccipital justamente porque entra en una relación con el hueso occipital por debajo y atraviesa el triángulo suboccipital, que también el triángulo suboccipital se va a llamar de esta forma precisamente porque está atravesado por este nervio. Este nervio suboccipital atraviesa este triángulo, se hace superficial en la región posterior cervical, y lo que tiene de particular es que presenta un ramo comunicante con el nervio occipital mayor. En cuanto al otro contenido, que es la arteria vertebral va a tener su origen como rama colateral de la arteria subescapular, ¿sí? Y va a ingresar en el foramen transverso de la última vértebra cervical y ascender todo por los forámenes transversos, como se ven en los esquemas de la diapositiva, hasta llegar al atlas, que es la primera vértebra cervical, donde se va a incurvar y va a tomar una relación especial con el arco posterior del atlas, dejando una impresión en el mismo llamada surco para la arteria vertebral. Y después va a dar una vuelta así y va a ingresar a la fosa craneal posterior a través del foramen magno del hueso occipital, para después encargarse de la irrigación tanto de la médula espinal como del tronco del encéfalo.
Otros nervios de interés de la región ya los estuvimos nombrando. Es el nervio occipital mayor. El nervio occipital mayor es el nombre que lleva el ramo posterior del segundo nervio espinal. ¿Ok? Este nervio occipital mayor, la característica que tiene es que pasa superficial al triángulo suboccipital y empieza a penetrar los músculos de la región posterior la región cervical posterior, como estuvimos viendo en las diapositivas previas. El más significativo es el músculo semiespinoso, pero también atraviesa el músculo trapecio. Bien. ¿Por qué nombramos el nervio occipital mayor? Bien. Al estar atravesando tantos músculos, este nervio es susceptible a que las contracturas persistentes de estos músculos, como por ejemplo cuando tenemos una contractura en la región posterior o cuando estamos teniendo demasiadas malas posturas y demás, hacen que las fibras musculares que están alrededor de este nervio lo compriman y generen un cierto tipo de irritación, provocando dolor en la zona. Bien. Entonces, mediante este tipo de patología se llama neuralgia de Arnold por el fisicoculturista Arnold Schwarzenegger, gracias, discúlpeme, que por hacer tantos ejercicios con el trapecio tenía una pequeña compresión de este nervio y que le provocaba dolor en la región posterior del cuello. Bien, hoy en día tenemos una forma de solucionar este tipo de neuralgias, este tipo de dolores, que es mediante los bloqueos nerviosos dirigidos con ecografía. Esto se utiliza un ecógrafo para ver a través de los elementos blandos de la región posterior del cuello y ir buscando con la aguja o siguiendo, mientras con el transductor vamos siguiendo la aguja hasta llegar e identificar el nervio occipital mayor. Sin tocar el nervio occipital mayor, se libera un fármaco analgésico o anestésico, perdón, en la zona, que lo que hace es anestesiar las fibras periféricas del nervio occipital mayor. En el nervio occipital mayor, como en la mayoría de los nervios del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar que las fibras periféricas son fibras sensitivas y las fibras más centrales son fibras de tipo motoras. Por lo tanto, al anestesiar este nervio de esta forma, vamos a hacer que las fibras periféricas se vean embebidas en estos tipos de anestésicos sin afectar las fibras más centrales. Por lo tanto, el dolor va a disminuir bastante. Otros nervios que hay en la región son el nervio occipital menor, que es un ramo colateral del plexo cervical, o sea, a diferencia del nervio occipital mayor y del nervio suboccipital, este nervio no es ramo posterior de ningún nervio espinal. De hecho, es un ramo colateral de los ramos anteriores de los nervios cervicales, de los nervios espinales de la región cervical que conforman el plexo cervical. Y por último, el nervio tercero occipital, que es el nombre que lleva el ramo posterior del tercer nervio espinal. Bien, este también va a acompañar al nervio occipital menor, es más pequeño, se hace superficial en la región del posterior del cuero cabelludo y de la nuca. Por último, vamos a hablar un poco de resúmenes y conclusiones. ¿Qué podemos decir de la región cervical posterior? Bien, es una de las regiones que pertenecen al dorso del cuerpo. O sea, el dorso del cuerpo, la región cervical posterior es una de las regiones que pertenecen al dorso. Bien, otra es el dorso del tronco, que son dos regiones diferentes. Su musculatura puede estar dividida, al igual que la musculatura del dorso del tronco, en intrínseca y en musculatura extrínseca. Todo esto depende de los movimientos que realicen sobre la columna y por lo tanto también de su inervación. Si su inervación está dada por los ramos posteriores de los nervios espinales, va a ser musculatura intrínseca. Si su inervación va a estar dada por ramos colaterales de algún plexo, va a ser musculatura extrínseca. Esto tiene un justificativo también a nivel embriológico. Se organizan los músculos, estos músculos se organizan en 4 planos musculares. De superficial a profundo, el del trapecio, el del semiespinoso, el del longísimo del cuello, el del esplenio del cuello,
también del esplénido cuello. Y por último el de los músculos más profundos, que son los músculos rectos, oblicuos, multífido y demás. Y por último, esta región es una de las más afectadas por trastornos de la vida moderna, como por ejemplo el estudio, el estrés, los trabajos en la computadora y demás. Por lo tanto, se hace sumamente importante conocer los componentes musculares y vasculonerviosos que hay en esta región para poder tratarlos de manera adecuada. En cuanto a la bibliografía, como les digo siempre, guíense por la bibliografía de la cátedra, pero en este caso particular yo lo que utilicé fue el Rouvier para hacer esta exposición. Utilicé el libro de texto de Rouvier, la 11ª edición, más precisamente los tomos 1 y 2, que son donde se encuentra la musculatura del dorso, tanto del dorso del tronco como de la región cervical posterior o nuca. Bien, sin mucho más que decir, les agradezco por estar presentes en la clase de hoy y hasta luego.